Hombre humilla a mujer negra en un avión. Pero alguien interviene y cambia la situación. Bienvenidos, dejen su like, suscríbanse y activen las notificaciones. Clara abordó el avión sintiéndose agotada después de una intensa conferencia sobre derechos humanos. Su mente estaba dividida entre la satisfacción de haber cumplido con su deber y el cansancio acumulado. Al encontrar su asiento en la clase económica, respiró profundamente, agradecida de estar finalmente en camino a casa. Observó a su alrededor. El avión estaba casi lleno, con personas de diversas edades y estilos, todos en su propio mundo. Algunos miraban por la ventana, otros revisaban sus teléfonos, y un par de niños jugaban con sus tabletas. Parecía ser un vuelo tranquilo, el tipo de vuelo que Clara necesitaba después de días de arduo trabajo. Mientras se acomodaba en su asiento, una voz en el intercomunicador anunció que estaban a punto de despegar. Clara se abrochó el cinturón de seguridad, cerró los ojos y trató de relajarse, sabiendo que tenía unas cuantas horas por delante antes de llegar a su destino. El avión comenzó a moverse por la pista, y Clara se dejó llevar por el suave balanceo del despegue. Todo parecía normal, pero no podía evitar una sensación de inquietud que, aunque no supo identificar de inmediato, se alojó en su mente, como una pequeña espina que no podía sacar. Unos minutos después, cuando el avión alcanzó su altitud de crucero, un hombre que estaba sentado en la primera clase pasó caminando por el pasillo hacia la parte trasera del avión. Su apariencia llamaba la atención. Bien vestido, con un traje caro y un aire de superioridad que era difícil de ignorar. Se detuvo por un instante al lado de Clara, la miró de arriba abajo con una expresión de desprecio y murmuró algo inaudible antes de seguir su camino hacia el baño. Clara sintió una punzada en el estómago, pero decidió ignorarlo. No voy a permitir que nada ni nadie arruine este vuelo, pensó, girando la cabeza hacia la ventana para evitar más contacto visual con él. Sin embargo, la tensión en su pecho se hizo más evidente, anticipando que esta no sería la última interacción con aquel hombre. El hombre regresó a su asiento unos minutos después, pero no sin antes detenerse de nuevo junto a Clara. Esta vez, su comentario fue más claro. Es un milagro que algunas personas puedan volar hoy en día, dijo en un tono lo suficientemente alto como para que Clara lo escuchara. Ella apretó los labios, sintiendo el calor subirle al rostro. Mantuvo la calma y decidió no responder. Sabía que entrar en una confrontación en un espacio tan reducido como un avión no era lo ideal. A medida que el vuelo continuaba, Clara intentó concentrarse en un libro, pero las palabras del hombre resonaban en su mente. El comentario, aunque sutil, estaba cargado de racismo y desprecio. Era un recordatorio amargo de las muchas veces que había enfrentado situaciones similares a lo largo de su vida. Momentos en los que había tenido que soportar la ignorancia y el odio de otros simplemente por el color de su piel. El vuelo continuaba, y Clara esperaba que el hombre la dejara en paz. Pero sus esperanzas se desvanecieron cuando él pasó nuevamente por su lado, esta vez con una sonrisa cínica. No es sorprendente ver a personas como tú en estos días. Están por todas partes. Las palabras eran venenosas, cargadas de un racismo apenas disimulado. Clara cerró su libro y lo miró directamente a los ojos, pero decidió no responder. Sabía que cualquier palabra que dijera podría ser utilizada en su contra, y prefería no darle la satisfacción de una respuesta. Pero la paciencia de Clara comenzaba a agotarse. Cada vez que el hombre pasaba por su lado, parecía más decidido a provocarla, y aunque trataba de mantener la calma, su cuerpo reflejaba la tensión interna. Las manos le temblaban ligeramente, y su respiración se volvía más rápida cada vez que lo veía acercarse. Fue en uno de esos momentos cuando Juan, un pasajero que estaba sentado unas filas detrás de Clara, notó lo que estaba sucediendo. Había estado observando la situación desde el principio, pero había dudado en intervenir, esperando que la situación se calmara por sí sola. Sin embargo, al ver cómo el hombre continuaba acosando a Clara, decidió que no podía quedarse callado. Cuando el hombre hizo otro comentario racista, esta vez refiriéndose a la incapacidad de ciertas personas para adaptarse a la sociedad, Juan se levantó de su asiento. «Oye, ya basta», dijo con una voz firme pero calmada, acercándose al hombre. «No tienes derecho a hablarle así a nadie, y mucho menos a ella».
El hombre se giró, sorprendido por la intervención de Juan. ¿Y tú quién te crees para decirme lo que puedo o no puedo decir? Replicó con desdén, tratando de intimidar a Juan. Pero Juan no se dejó amedrentar. Mantuvo su postura, mirándolo directamente a los ojos. Soy alguien que no tolera la injusticia ni el racismo, respondió Juan. Y te aconsejo que hagas lo mismo, porque este no es el lugar ni el momento para tus comentarios racistas. La tensión en el avión aumentó. Algunos pasajeros miraban con incomodidad, mientras otros parecían aliviados de que alguien finalmente hubiera intervenido. Clara, por su parte, sentía una mezcla de emociones. Estaba agradecida por la intervención de Juan, pero también se sentía expuesta y vulnerable. No quería que la situación se intensificara, pero al mismo tiempo, sabía que no podía seguir permitiendo que el hombre la humillara. El hombre, sintiéndose acorralado, intentó involucrar a la tripulación del avión, exigiendo que Juan regresara a su asiento y que Clara fuera trasladada a otra parte del avión. No quiero estar cerca de gente como ella, dijo en voz alta, intentando ganar el apoyo de los demás pasajeros. Pero su intento fracasó. Algunos pasajeros comenzaron a murmurar en voz baja, expresando su desaprobación por el comportamiento del hombre. Una azafata se acercó, tratando de calmar la situación. Por favor, caballeros, necesitamos que todos mantengan la calma y regresen a sus asientos. Vamos a resolver esto de la mejor manera posible, dijo con voz conciliadora. Pero Clara sabía que esto no era suficiente. El daño ya estaba hecho, y el comportamiento del hombre había dejado claro que no se trataba solo de un malentendido, sino de un acto deliberado de racismo. Clara decidió entonces que no podía quedarse callada. Después de tomar una respiración profunda, se levantó de su asiento y se dirigió al hombre. He escuchado suficientes comentarios racistas en mi vida para saber cuando alguien está tratando de humillarme, dijo con voz firme. No tienes derecho a hablarme de esa manera ni a hacerme sentir que no pertenezco aquí. Soy tan digna de estar en este avión como tú. La voz de Clara resonó en la cabina, y el silencio que siguió fue palpable. Los pasajeros la miraban con respeto, y algunos asintieron en señal de apoyo. Juan, que había estado preparado para continuar defendiendo a Clara, se dio cuenta de que ella no necesitaba más ayuda en ese momento. Había recuperado su voz, y con ella, su dignidad. El hombre, al ver que estaba perdiendo el control de la situación, comenzó a mostrar signos de desesperación. Sus intentos de justificar su comportamiento se volvieron incoherentes, y su arrogancia se desvaneció, revelando una fragilidad que pocos habían visto antes. No quise decirlo de esa manera, balbuceó, intentando retractarse, pero ya era demasiado tarde. La opinión pública en el avión se había vuelto en su contra. Con la situación bajo control, la azafata pidió a todos que regresaran a sus asientos y que trataran de disfrutar el resto del vuelo en paz. Clara, todavía temblando por la adrenalina, se sentó nuevamente, sintiendo un peso levantarse de sus hombros. Sabía que lo que había hecho no solo era importante para ella, sino también para otros que pudieran estar en su misma situación. Mientras el avión comenzaba su descenso hacia el aeropuerto, Clara reflexionó sobre lo que acababa de ocurrir. Había enfrentado el racismo una vez más, pero esta vez no lo había hecho sola. La intervención de Juan le había dado el valor necesario para alzar la voz, y eso era algo que no olvidaría. Juan, por su parte, regresó a su asiento sintiéndose satisfecho de haber intervenido, pero también profundamente afectado por lo que había presenciado. Sabía que el racismo era un problema real, pero verlo de manera tan directa lo había impactado de una forma que no esperaba. Mientras el avión se preparaba para aterrizar, Juan decidió que tenía que hacer algo más. No podía permitir que lo que había visto y experimentado quedara en el olvido. Cuando el avión aterrizó y los pasajeros comenzaron a salir, Clara y Juan se encontraron frente a la terminal. Se miraron por un momento, reconociendo que algo profundo había cambiado en ambos. Gracias por lo que hiciste, dijo Clara, con una sonrisa sincera. No fue fácil, pero me alegra que hayas estado ahí. Fue lo correcto, respondió Juan. Nadie debería pasar por lo que tú pasaste hoy. Y si alguna vez necesitas ayuda, estaré aquí.
Clara asintió, sabiendo que no estaba sola en su lucha. Mientras se despedían, ambos sabían que este no era el final de la historia, sino el comienzo de algo más grande, algo que los llevaría a enfrentar nuevos desafíos, pero también a encontrar nuevas fuerzas en ellos mismos y en los demás. El capítulo cierra con ambos personajes caminando en direcciones opuestas, pero con la promesa de que sus caminos volverían a cruzarse, en la lucha constante contra la injusticia y el racismo. Clara estaba sentada en su asiento, todavía recuperándose de la confrontación inicial con Luis, el hombre arrogante que había intentado humillarla frente a todos en el avión. Su corazón latía rápido, y aunque había logrado mantener la calma en el momento, ahora sentía una mezcla de rabia y cansancio. No estaba acostumbrada a este tipo de enfrentamientos, pero sabía que no podía permitir que el racismo y la arrogancia quedaran sin respuesta. Decidió que no podía quedarse callada. En lugar de esperar a que Luis hiciera otro comentario ofensivo, Clara tomó una decisión. Se levantó de su asiento, sintiendo la mirada de los demás pasajeros sobre ella, y caminó hacia la fila donde Luis estaba sentado. Sabía que tenía que enfrentar la situación de manera directa. Luis, comenzó Clara con una voz que era a la vez firme y tranquila, quiero que me expliques por qué crees que tienes derecho a hablarme de esa manera. Luis, sorprendido por la iniciativa de Clara, la miró con incredulidad. No estaba acostumbrado a que alguien lo desafiara, mucho menos en un entorno público como este. Por un momento, pareció no saber qué responder, pero pronto recuperó su compostura y esbozó una sonrisa desdeñosa. Creo que has malinterpretado mis palabras, respondió Luis, tratando de sonar calmado. No fue mi intención ofenderte. Solo estaba haciendo una observación. Clara no se dejó engañar por la falsa disculpa de Luis. Sabía que sus palabras estaban cargadas de racismo y prejuicio, y no iba a permitir que las disfrazara de cortesía. Tus palabras fueron claras, y todos aquí las escucharon, replicó Clara, elevando un poco la voz para asegurarse de que los otros pasajeros pudieran oírla. Es hora de que te hagas responsable de lo que has dicho. Luis comenzó a sentirse acorralado. No había esperado que Clara lo enfrentara de esta manera, y menos en un lugar tan público. Su tono cambió de la arrogancia a la furia. No soy racista, dijo en voz alta, casi gritando. Solo digo lo que pienso. En este país, todavía tenemos libertad de expresión, ¿no es así? La tensión en el avión se elevó. Los pasajeros que hasta ese momento habían permanecido en silencio empezaron a susurrar entre ellos. Algunos parecían estar de acuerdo con Luis, mientras que otros miraban a Clara con una mezcla de simpatía y admiración por su valentía. La tripulación del avión intervino. Una azafata se acercó rápidamente a la escena, intentando mediar en la situación. Por favor, señor, señora, necesitamos que todos regresen a sus asientos y se calmen. Estamos a 30,000 pies de altura, y nuestra prioridad es la seguridad de todos. Clara, que aún estaba de pie frente a Luis, sintió que la frustración crecía dentro de ella. La intervención de la tripulación parecía más enfocada en evitar un escándalo que en resolver el problema real. ¿Seguridad? ¿Qué hay de mi seguridad?, preguntó Clara, dirigiéndose tanto a la azafata como a los pasajeros que ahora observaban con atención. ¿Qué clase de seguridad es esta si alguien puede agredirme verbalmente y esperar que me quede callada? Juan, quien había defendido a Clara antes, decidió intervenir nuevamente. Se levantó de su asiento y se unió a Clara, colocándose a su lado. No podemos permitir que el odio se disfrace de libertad de expresión, dijo, su voz resonando en la cabina. Lo que este hombre ha dicho no es solo una opinión, es un ataque directo a la dignidad de una persona. Y no deberíamos quedarnos en silencio ante eso. La revelación de Juan sorprendió a todos. Hasta ese momento, había sido un pasajero más que había decidido intervenir en un acto de injusticia. Pero ahora, al hablar con tanta pasión, comenzó a compartir su propia historia. He sufrido discriminación en mi vida, dijo, su voz temblando ligeramente al recordar. Perdí a mi esposa hace años, y una de las razones por las que sigo aquí es por mi hijo. Quiero que crezca en un mundo donde la gente no sea juzgada por el color de su piel o su origen.
No podía quedarme callado cuando vi lo que estaba sucediendo aquí. El testimonio de Juan tocó a muchos de los pasajeros. La cabina, que antes estaba llena de murmullos, quedó en silencio mientras las palabras de Juan resonaban en el aire. Algunos pasajeros comenzaron a asentir, mostrando su apoyo. Otros, que antes habían permanecido neutrales o incluso habían simpatizado con Luis, empezaron a reconsiderar sus posturas. Clara, inspirada por las palabras de Juan, decidió que era hora de unir fuerzas. Este no es solo mi problema, dijo, mirando a los pasajeros que la rodeaban. Es un problema de todos. Si permitimos que el odio y el racismo continúen sin ser desafiados, todos somos cómplices. Necesitamos unirnos y decir que esto no es aceptable. Los pasajeros comenzaron a reaccionar. Algunos comenzaron a expresar su apoyo en voz alta, mientras otros simplemente asintieron. Pero la solidaridad que Clara y Juan habían despertado en el avión era innegable. Luis, que hasta ahora había disfrutado de una posición de poder, comenzó a sentirse cada vez más aislado. «Esto es ridículo», exclamó Luis, tratando de recuperar el control de la situación. «No soy el villano aquí. Solo estaba diciendo lo que todos piensan pero no tienen el valor de decir». Pero su declaración ya no tenía el mismo peso. Los pasajeros, que antes se habían mantenido al margen, ahora estaban tomando partido. «Lo que estás diciendo está mal», dijo una mujer desde la fila de adelante. «No tienes derecho a tratar a la gente de esa manera. Aquí todos somos iguales». Luis comenzó a perder el control. Su arrogancia se transformó en desesperación al darse cuenta de que ya no tenía el apoyo de la mayoría. Comenzó a justificarse, pero sus palabras se volvieron incoherentes y vacías. La situación se le estaba escapando de las manos, y eso lo asustaba. Clara aprovechó el momento para hacer una declaración final. «No se trata solo de lo que has dicho, Luis. Se trata de lo que representas. El racismo no es solo una serie de palabras o actitudes, es un sistema que perpetúa la desigualdad y la injusticia. Y todos aquí tienen la responsabilidad de desafiarlo». El vuelo se acercaba a su destino, pero la tensión en el avión no disminuía. Clara y Juan sabían que, aunque habían ganado una batalla importante, las consecuencias de lo ocurrido aún estaban por verse. Luis, por su parte, estaba enfrentando la posibilidad de ser confrontado públicamente al aterrizar. Clara y Juan se prepararon para lo que vendría. Sabían que al llegar al aeropuerto, el incidente podría escalar aún más, y que podrían enfrentarse a preguntas, críticas y tal vez incluso más confrontaciones. Pero también sabían que no estaban solos. Habían logrado movilizar a otros pasajeros, y eso era una victoria en sí misma. Luis, sintiéndose más solo que nunca, comenzó a reflexionar sobre lo que había sucedido. Su arrogancia se había derrumbado, y ahora se veía obligado a enfrentar las consecuencias de sus acciones. La realidad de su comportamiento y la respuesta de los demás lo estaban alcanzando, y por primera vez, comenzó a cuestionar si había sido realmente el hombre poderoso que siempre había creído ser. Finalmente, las autoridades decidieron que no era necesario presentar cargos formales, pero insistieron en que todos se disculparan mutuamente para poder cerrar el incidente de manera pacífica. Clara y Juan aceptaron, aunque Clara dejó claro que su disculpa no significaba que iba a olvidar lo sucedido. Luis, después de una breve pausa, también aceptó, aunque su disculpa fue menos sincera. Mientras desembarcaban, Clara y Juan se sintieron aliviados de que el conflicto no hubiera escalado más allá. Pero ambos sabían que lo sucedido había dejado una marca, no solo en ellos, sino también en todos los que habían presenciado el incidente. Habían expuesto una verdad incómoda, y aunque había sido doloroso, también había sido necesario. Ya en la terminal, Clara y Juan se detuvieron por un momento, observando a Luis mientras se alejaba. Parecía abatido, como si el peso de lo sucedido finalmente lo estuviera alcanzando. ¿Crees que realmente entendió?, preguntó Clara, con una mezcla de esperanza y escepticismo. No lo sé, respondió Juan, pero al menos, lo confrontamos. Y a veces, eso es todo lo que podemos hacer. Clara asintió, sabiendo que la lucha contra el racismo era larga y difícil.
Pero también sabía que no estaba sola. Al final, ella y Juan se despidieron con una promesa silenciosa de mantenerse en contacto y continuar la lucha por un mundo más justo. El capítulo cerraba con Clara y Juan saliendo del aeropuerto, sabiendo que lo que habían vivido juntos los había cambiado, pero también había cambiado a los demás. Su lucha no había terminado, pero estaban listos para enfrentar lo que viniera. Clara y Juan regresaron a sus respectivas casas después de un día que había comenzado como cualquier otro pero que terminó siendo una experiencia transformadora. Mientras Clara se quitaba los zapatos y se dejaba caer en el sofá de su sala, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido en el avión. El enfrentamiento con Luis, la solidaridad de Juan, y la reacción de los otros pasajeros. Todo estaba revuelto en su mente. Sabía que este no era un incidente aislado, sino un reflejo de una lucha mucho más grande y profunda. Al día siguiente, Clara despertó temprano, pero el cansancio emocional seguía presente. Mientras revisaba su teléfono, notó que había varios mensajes de amigos y familiares que habían visto los vídeos del incidente en redes sociales. El evento se había vuelto viral, y los comentarios eran tanto de apoyo como de crítica. Algunas personas elogiaban su valentía por enfrentar el racismo, mientras que otras la acusaban de haber exagerado la situación. Clara suspiró, consciente de que la viralización del incidente traía consigo tanto atención positiva como negativa. En casa de Juan, la situación era similar. Después de regresar del aeropuerto, se había sentado en su escritorio, reflexionando sobre lo que había hecho. Sabía que había tomado la decisión correcta al intervenir, pero también sentía el peso de las consecuencias. No era la primera vez que enfrentaba la discriminación, pero sí era la primera vez en mucho tiempo que lo hacía de una manera tan pública. Al igual que Clara, él también recibió una avalancha de mensajes, algunos felicitándolo por su coraje, y otros cuestionando su decisión de intervenir. La viralización del incidente había convertido un momento privado en un debate público. Los medios comenzaron a tomar interés, y no pasó mucho tiempo antes de que Clara recibiera una llamada de un conocido programa de televisión que le ofrecía una plataforma para contar su versión de los hechos. Al principio, dudó en aceptar. Sabía que exponerse aún más podría atraer más críticas, pero también comprendía que esta era una oportunidad para educar a la gente sobre el racismo cotidiano. Después de pensarlo, Clara decidió aceptar la invitación. Se preparó para la entrevista con la intención de no solo hablar de lo sucedido, sino también de cómo el racismo sigue siendo una realidad constante en la vida de muchas personas. La entrevista fue emotiva y sincera. Clara habló sobre su vida, su trabajo como abogada de derechos humanos, y cómo el incidente en el avión era solo un reflejo de lo que había enfrentado toda su vida. Al final de la entrevista, Clara sintió que había hecho lo correcto al aceptar la invitación. Había logrado transmitir un mensaje importante, y aunque sabía que no cambiaría la opinión de todos, al menos había hecho su parte. Mientras tanto, Juan reflexionaba sobre su propia vida y las decisiones que lo habían llevado hasta este punto. Recordó los años en los que había sido periodista, luchando por exponer la verdad y defender a los indefensos. Desde la muerte de su esposa, había dejado esa parte de su vida atrás para enfocarse en criar a su hijo, pero el incidente en el avión despertó en él el deseo de volver a involucrarse en la lucha por la justicia. Sentía que había encontrado un propósito renovado. Una semana después, Clara y Juan se reencontraron en un evento comunitario organizado por una asociación local que luchaba contra el racismo. Clara había sido invitada como oradora principal, y Juan, al enterarse del evento, decidió asistir para mostrar su apoyo. Cuando se vieron, ambos sintieron una conexión más fuerte que antes. Habían pasado por una experiencia que los había cambiado, y ahora estaban unidos en la misma causa. El evento fue un éxito. Clara dio un discurso poderoso y emotivo, hablando sobre el impacto duradero del racismo y cómo la comunidad puede unirse para combatirlo. Su discurso fue recibido con aplausos y algunas lágrimas. La audiencia, compuesta por personas de diferentes orígenes y edades, se sintió inspirada por sus palabras y por la determinación con la que Clara hablaba. Juan, observando desde el público, sintió una profunda admiración por ella. Después del evento, Clara y Juan tuvieron una conversación privada. Hablaron de sus miedos,
esperanzas y lo que el futuro podría depararles. Ambos sabían que la lucha contra el racismo no terminaría con un solo evento o discurso, y decidieron que querían seguir trabajando juntos por un cambio real. Juan le confesó a Clara su deseo de volver al periodismo, esta vez con un enfoque más fuerte en temas de justicia social, y Clara lo apoyó completamente. Sabían que juntos podrían hacer una diferencia. Antes de despedirse, Clara y Juan decidieron iniciar una campaña para educar a la gente sobre el racismo y cómo enfrentarlo. Sabían que el camino sería difícil, pero estaban listos para enfrentarlo. Mientras caminaban hacia sus autos, ambos sintieron una renovada esperanza en el poder del cambio. Aunque el incidente en el avión había sido doloroso, también había sido un catalizador para algo más grande. Ahora, tenían una misión clara y la determinación de llevarla a cabo. Luis se encontraba en su apartamento, sentado en la oscuridad de su sala de estar, mirando fijamente a la nada. La confrontación en el avión seguía repitiéndose en su mente, como una película en bucle que no podía detener. Había pasado días reflexionando sobre lo que había sucedido, sobre las palabras que Clara y Juan le habían dicho, y sobre las miradas de los otros pasajeros que lo habían juzgado en silencio. Luis había construido toda su vida creyendo que su éxito y su poder lo ponían por encima de los demás, pero ahora esa creencia se desmoronaba lentamente. Unos días después, decidió hablar con su amigo más cercano, alguien en quien siempre había confiado para obtener una perspectiva clara. Se reunieron en un pequeño café, y tras los saludos de rigor, Luis le contó lo sucedido en el avión. Su amigo lo escuchó con atención, pero a medida que Luis hablaba, vio cómo su expresión cambiaba de la empatía a la preocupación. Luis, esto no es algo que puedas ignorar, le dijo su amigo finalmente. Lo que hiciste y lo que dijiste, no es solo un malentendido. Es un problema más profundo, y si no lo enfrentas, va a seguir afectando tu vida y las de quienes te rodean. Las palabras de su amigo resonaron en Luis, y por primera vez comenzó a aceptar que tal vez, solo tal vez, tenía un problema que necesitaba resolver. Decidió buscar ayuda profesional. Encontró un consejero especializado en cuestiones de comportamiento y prejuicios. Durante su primera sesión, Luis habló de su infancia, de cómo había sido criado en una familia que valoraba la competencia y el éxito por encima de todo, y cómo esos valores lo habían moldeado para ver a los demás como inferiores. El consejero le escuchó atentamente y luego lo desafió a cuestionar esas creencias. Luis, todos nacemos con ciertos prejuicios, pero lo que importa es cómo elegimos enfrentarlos. Si realmente quieres cambiar, vas a tener que cuestionar todo lo que creías sobre ti mismo y sobre los demás. Luis salió de la sesión sintiéndose más ligero, pero también abrumado. Se dio cuenta de que no solo estaba lidiando con los efectos del incidente en el avión, sino también con años de creencias y actitudes que habían estado enraizadas en su identidad. Sabía que el cambio no sería fácil, pero también sabía que no podía seguir viviendo como lo había hecho hasta ahora. Decidido a hacer algo al respecto, comenzó a involucrarse en grupos comunitarios que promovían la igualdad y la inclusión. Al principio, se sentía incómodo, fuera de lugar entre personas que compartían historias de discriminación y lucha, historias que él nunca había experimentado. Pero poco a poco, comenzó a encontrar un propósito en su participación. Escuchar las experiencias de otros le ayudó a ver el mundo desde una perspectiva completamente nueva, una perspectiva que había ignorado durante tanto tiempo. Un día, inspirado por una conversación en uno de esos grupos, decidió escribir una carta a Clara. No fue fácil para él encontrar las palabras adecuadas, pero sabía que tenía que intentarlo. En la carta, se disculpaba nuevamente por su comportamiento, pero esta vez, lo hacía con una sinceridad que no había tenido antes. Le explicó cómo el incidente lo había llevado a cuestionar todo lo que había creído, y le expresó su deseo de aprender más y de hacer las paces, no solo con ella, sino consigo mismo. Clara recibió la carta con sorpresa. Habían pasado semanas desde el incidente, y aunque no había olvidado lo que sucedió, había tratado de dejarlo atrás. Sin embargo, la carta de Luis la hizo reconsiderar. Después de leerla varias veces, decidió responder. Aceptó reunirse con él para hablar, pero con cautela. Clara no estaba dispuesta a ofrecer perdón inmediato.
Quería asegurarse de que Luis realmente había cambiado. La reunión tuvo lugar en un café tranquilo. Luis llegó temprano, nervioso, sintiendo el peso de la situación. Cuando Clara entró, la saludó con una mezcla de respeto y ansiedad. Se sentaron y, tras unos momentos de silencio incómodo, Luis comenzó a hablar. Le contó sobre las sesiones con su consejero, sobre los grupos en los que había participado y sobre cómo todo esto le había hecho ver el mundo de manera diferente. Clara escuchó en silencio, evaluando cada palabra, cada gesto. Cuando Luis terminó, tomó un sorbo de su café y finalmente habló. «Aprecio que estés haciendo un esfuerzo por cambiar, Luis», dijo con una voz calmada pero firme. «Pero quiero que entiendas que el cambio real no ocurre de la noche a la mañana. No se trata solo de disculparse. Se trata de tomar acción, de demostrar con tus actos que estás comprometido a ser una mejor persona». Luis asintió, aceptando sus palabras. Sabía que no podía esperar que Clara lo perdonara de inmediato, y tampoco lo deseaba. Lo que quería era demostrar que estaba dispuesto a cambiar, a hacer las cosas de manera diferente. «Lo entiendo, Clara», dijo con sinceridad. «No espero que me perdones ahora, ni siquiera pronto. Solo quiero que sepas que estoy comprometido a seguir este camino, sin importar lo difícil que sea». Esa reunión marcó un punto de inflexión para ambos. Clara, aunque todavía cautelosa, vio en Luis a un hombre que estaba intentando genuinamente redimirse. Por su parte, Luis sintió que había dado un paso importante hacia la reconciliación, no solo con Clara, sino también consigo mismo. Después de esa reunión, Luis se comprometió aún más con su transformación. Se unió a una organización que luchaba contra el racismo y comenzó a participar activamente en su comunidad. Participó en talleres, asistió a eventos, y poco a poco, comenzó a ver el impacto de sus acciones. Aunque el proceso era incómodo y desafiante, cada pequeño paso lo acercaba más a ser la persona que quería ser. Clara y Juan comenzaron a trabajar juntos en su campaña educativa sobre el racismo. La respuesta inicial fue abrumadoramente positiva, lo que les dio un impulso para seguir adelante. Decidieron organizar un evento comunitario, un taller que incluiría charlas, actividades interactivas y espacios para compartir experiencias. Sabían que era una oportunidad crucial para conectar con la comunidad y llevar el mensaje de igualdad e inclusión a un nivel más amplio. El día del evento, Clara y Juan llegaron temprano al centro comunitario. El lugar estaba bien preparado, con sillas dispuestas en círculo para fomentar el diálogo y mesas llenas de materiales educativos. A medida que los asistentes comenzaban a llegar, Clara no pudo evitar sentirse un poco nerviosa. Aunque había hablado en público muchas veces antes, esta ocasión se sentía diferente. Esta vez, no solo estaba compartiendo su historia, sino también abriendo un espacio para que otros compartieran las suyas. La asistencia fue mayor de lo esperado. Personas de todas las edades, orígenes y experiencias se reunieron para participar en el taller. La diversidad del grupo era un reflejo del éxito de la convocatoria, y Clara y Juan sabían que esto también significaba que tendrían que manejar una variedad de perspectivas y emociones. El taller comenzó con una introducción de Juan, quien habló sobre la importancia de crear espacios seguros para discutir temas difíciles como el racismo. Su tono era cálido y accesible, lo que ayudó a relajar a los asistentes. Luego, Clara tomó la palabra, compartiendo su experiencia personal y cómo el incidente en el avión la había motivado a iniciar esta campaña. Mientras Clara hablaba, la sala quedó en silencio, con todos los ojos fijos en ella. Su historia resonó profundamente, y cuando terminó, hubo un momento de silencio antes de que la audiencia estallara en aplausos. Clara sintió una oleada de alivio y gratitud. Sabía que había tocado a muchas personas, pero también sabía que esto era solo el comienzo. Después de las charlas, los asistentes participaron en actividades diseñadas para fomentar la empatía y la comprensión. Una de las actividades más poderosas fue un ejercicio en el que los participantes compartieron experiencias personales de discriminación o momentos en los que se dieron cuenta de sus propios prejuicios. Las emociones estaban a flor de piel, y no faltaron las lágrimas, pero también hubo momentos de risa y conexión. Luis asistió al evento, aunque lo hizo en silencio,
sin llamar la atención. Se sentó en la parte de atrás, observando y escuchando atentamente. Desde el incidente en el avión, había trabajado en su propia transformación, y este evento era una oportunidad para aprender más, y quizás, encontrar un nuevo camino para él mismo. A medida que el evento llegaba a su fin, Clara y Juan invitaron a los asistentes a continuar el trabajo fuera de ese espacio, llevando las lecciones aprendidas a sus propias comunidades y vidas diarias. Hablaron de la importancia de no quedarse solo con las palabras, sino de actuar, de confrontar el racismo donde quiera que se encuentre. Luis decidió acercarse a Clara y Juan después del evento. Los encontró hablando con un grupo de asistentes que se habían quedado para agradecerles personalmente. Cuando se quedó a solas con ellos, Luis tomó un respiro profundo antes de hablar. «Quiero agradecerles por organizar este evento», dijo con sinceridad. «He aprendido mucho hoy, y aunque sé que todavía tengo un largo camino por recorrer, quiero seguir trabajando en esto. Me gustaría involucrarme más, si es posible». Clara y Juan intercambiaron una mirada, y luego Clara asintió. «Luis, todos estamos en un proceso de aprendizaje y crecimiento. Lo importante es que estás dispuesto a seguir adelante. Estaremos encantados de tenerte con nosotros». La despedida fue breve pero significativa. Luis se marchó con una sensación de esperanza renovada. Sabía que no podía deshacer el pasado, pero también sabía que tenía el poder de influir en el futuro, tanto el suyo como el de aquellos a quienes había afectado. Esa noche, Clara y Juan reflexionaron sobre el éxito del evento. Se dieron cuenta de que habían logrado algo importante, pero también que su trabajo apenas comenzaba. Decidieron formalizar su campaña, creando una organización que no solo se enfocaría en la educación, sino también en la acción directa contra la discriminación en todas sus formas. Mientras caminaban juntos hacia el futuro, sabían que habría desafíos y retrocesos, pero también que no estarían solos. La lucha contra el racismo era larga, pero estaban preparados para enfrentarla, sabiendo que cada paso que daban contribuía a un mundo más justo y equitativo. Deja tu like y activa las notificaciones para no perderte la próxima. Un gran abrazo. Hasta luego.